Vamos a empezar entonces, estimados amigos. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto, muy bien. Iniciamos entonces con nuestra materia. En esta primera unidad de introducción, de forma muy general, compañeros, y para recordar algunos puntos que no deben olvidar sobre el juicio de amparo, estos son los temas que vamos a estudiar. El juicio de amparo, los tribunales de amparo, principios rectores del juicio de amparo, partes que intervienen en el juicio de amparo, plazo para la interposición del juicio de amparo. Continuaremos con la improcedencia en el juicio de amparo, sobreseimiento en el juicio de amparo, la procedencia del amparo indirecto, tramitación del juicio de amparo indirecto y el sobreseimiento en el juicio de amparo. Es una materia introductoria, solamente para que recuerden ustedes los puntos que revisamos con antelación en la sesión de amparo indirecto. ¿Sale? Entonces, por favor, estos puntos ya los conocen. Solamente es reforzar. Vamos a revisar estos temas. Empecemos entonces. Recuerden que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. La naturaleza del juicio de amparo va a ser la siguiente. Tomen nota, tomen apuntes, hagan los cuadros sinópticos del punto que voy a analizar a continuación. ¿Listos? El juicio de amparo, vamos a verificarlo como un medio de control de constitucionalidad que tiene esta clasificación. Es jurisdiccional, es concentrado y es concreto. Es jurisdiccional porque se le encomienda a los jueces conocer del juicio de amparo. Es concentrado porque el artículo 103 de la Constitución nos dice que le corresponde el juicio de amparo a al Poder Judicial de la Federación. Y es concreto porque requiere un acto de autoridad que vulnere, que lesione, que restrinja los derechos humanos contemplados en la Constitución, contemplados en los tratados internacionales. Muy bien, esa es su clasificación. No se les olvida, ¿verdad, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. Recordemos, por favor, recordemos el fundamento constitucional de nuestro juicio de amparo lo tenemos en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Muy bien. Este medio de control de constitucionalidad lo tiene el gobernador para defenderse contra actos de autoridad que sean definitivos, que violen sus derechos fundamentales, contemplados en dónde, en la Constitución y en los tratados internacionales. Y también procede el amparo contra invasión competencial. Cuando esa invasión de competencias cause un agravio al quejoso. Muy bien, no se les olvide, estimados amigos, que sobre este punto en particular tenemos una ley especial, una ley reglamentaria de este artículo 103 y 107. La conocemos con el nombre de ley de amparo. Lo que no contemple esa ley de amparo lo tenemos en el Código Federal de Procedimientos Civiles por lo que respecta a la tramitación del juicio de amparo. ¿Cuál es el objeto del amparo? Restituir al gobernado en el derecho fundamental que ha sido vulnerado, que ha sido restringido
Y bueno, en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Lo recordamos, estimados amigos? ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden que uno de los puntos importantísimos del juicio de amparo es que con el amparo nosotros buscamos mantener la supremacía de nuestra Constitución. Este es el punto central, que la Constitución sea la norma suprema y que todo acto de autoridad contrario a la Constitución quede sin ningún efecto. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Qué más podemos destacar? Bien, compañeros. Después de haber analizado esos aspectos, revisamos también a grosso modo los tribunales que son competentes para conocer del juicio de amparo. No se les olvide que tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? La Corte va a conocer del juicio de amparo, pero hay que tomar en consideración lo siguiente. ¿Listos? Muy bien. Cuando la Corte conoce del juicio de amparo, puede ser que la Corte haya ejercido una facultad que se le llama de atracción. En este punto, la Corte considera que este asunto es relevante y lo atrae, lo conoce porque quiere formar un precedente. Muy bien. Ok. ¿Por qué lo atraerá? Porque a juicio de la Corte es un asunto relevante. ¿Por qué más va a conocer la Corte? La Corte, escuchen bien y tomen nota de esto, pónganlo con rojo, remárquenlo. Conocerá del amparo en revisión, tanto en indirecto y mucho más atención con el siguiente punto. Y en directo, porque se está planteando una cuestión de constitucionalidad. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Bajo esta tutela conocerá la Corte. Muy bien. No se les olvide que la Corte se encuentra conformado por un pleno y por dos salas. El pleno de la Corte se encuentra conformada por 11 ministros. De estos 11 ministros, uno va a ser su presidente y dos salas. Cada sala se encuentra conformado por 5 ministros. El presidente de la Corte no conforma sala. De estos 5 ministros, uno será su presidente. Muy bien. Entonces, el segundo punto. También conocerán del juicio de amparo las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales. La segunda sala conoce de asuntos administrativos y laborales, tanto en amparo indirecto
como en amparo directo van a conocer en revisión. Muy bien. Ok. Después de verificar que también va a conocer del amparo las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que conocerá del juicio de amparo los tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales colegiados conocerán del amparo indirecto hasta que se presenta el recurso de revisión. Y del amparo directo lo van a conocer de forma originaria, desde la reforma al Poder Judicial de 1988, son competentes para conocer del juicio de amparo. Entonces, aquí tenemos también nosotros el tema del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito del juicio de amparo. ¿Lo vamos comprendiendo, mis estimados amigos? ¿Vamos bien? Perfecto. No se nos olvide una cuestión, por favor. Hay dos tramitaciones del amparo. Tenemos la tramitación del amparo en su vía indirecta y el amparo en su vía directa. La regla general es que el indirecto lo conocemos como instancial porque tiene la posibilidad de que la sentencia que se dicte presentar un recurso de revisión. La regla general es que el amparo indirecto no tiene otra instancia. Lo conocemos como uninstancial y pongan atención a este punto. Es uninstancial, pero aquí vamos a tener una referencia fundamental. Si se plantea una cuestión de constitucionalidad, este amparo puede tener una segunda instancia. Muy bien. Pero acuérdense, tiene que existir un planteamiento de constitucionalidad. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Recuerden que también tenemos que conocerá del juicio de amparo los tribunales colegiados de apelación. Y para hablar de ese tribunal colegiado de apelación, tenemos que hablar de los denominados juzgados de distrito. ¿Listos, compañeros? Muy bien. Los juzgados de distrito tienen una doble competencia. Ahí va. Jueces de distrito como jueces de procesos federales y como jueces de amparo. Si hablamos de un juez de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales colegiados de apelación. Y si hablamos de un juez de amparo, su superior jerárquico serán los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. ¿Cuándo conocerá un tribunal colegiado de apelación del amparo indirecto? Cuando el asunto provenga de otro tribunal colegiado de apelación. Muy bien, queridos amigos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Sale? Les pongo un ejemplo.
En el sistema acusatorio adversarial se está integrando una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada. Se judicializa la carpeta ante un tribunal en materia penal que pertenece al Poder Judicial de la Federación. Muy bien. En este punto, imaginen que se ha dictado una sentencia y esta sentencia es apelada ante un tribunal colegiado de apelación. Los actos que realice este tribunal colegiado de apelación en este asunto, en este proceso penal federal, si vulnera derechos humanos, vamos a poder promover amparo indirecto, pero este amparo lo vamos a promover ante otro tribunal colegiado de apelación. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Yo los veo con muchas dudas, pero recuerden que son temas que ustedes ya analizaron en la sesión pasada. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos, mis estimados amigos? Tenemos lo siguiente. Recordemos que hay otra competencia que vamos a conocer en relación a los jueces locales. ¿Por qué tendremos esta situación? Bueno, la competencia auxiliar se va a dar por actos que prohíbe el artículo 22, peligro de muerte, deportación, destierro, golpes, etcétera, etcétera. ¿Sale? En este supuesto, cuando nuestra vida esté en peligro, cuando nuestra integridad, podemos presentar el amparo incluso ante autoridades jurisdiccionales y administrativas locales. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ahí les pongo un caso. Sujeto A se encuentra en una comunidad de un pueblo de Oaxaca que está muy alejado de un centro urbano. Para llegar a un tribunal colegiado, para llegar a un tribunal federal, a un tribunal que conoce del amparo, este sujeto tendría que pasar más de 4 horas. Imaginen que está siendo torturado, que está siendo golpeado, que está siendo ultrajado. Si nos esperamos a que llegue a los tribunales a presentar su amparo, muy probablemente pues ya no tenga vida. En este supuesto, el amparo se podrá presentar ante los tribunales locales e inclusive autoridades locales, pudiendo ser inclusive de naturaleza administrativa. ¿Como quién? Como un presidente municipal, como un síndico, como un regidor, como una autoridad de estos pueblos y comunidades. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Sale. Seguimos. Hay otro tema que se llama jurisdicción concurrente. La posibilidad de que nosotros tengamos dos posibilidades de presentar al amparo. ¿Sale? Ante la propia autoridad que emite el acto, en el caso del artículo 16, como en la detención por caso urgente, que en este caso podríamos presentar el amparo ante el propio MP que lleva a cabo dicho acto o ante un juzgado de distrito. O en el caso de una orden de aprehensión, ante el propio juez de control que la emite o ante el juzgado de distrito competente. Lo mismo en el auto de vinculación a proceso, ¿sale? Ante el juez de control que emite esta declaración o ante el juez de distrito para la presentación del amparo.
Y lo mismo en el caso de la libertad bajo caución que establece el artículo 20, ante el juez de ejecución de sanciones penales o en su caso ante el juez de amparo. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Nuestro país se va a dividir en diversos circuitos judiciales. Cada circuito judicial, no se les olvide, por favor, va a estar conformado por juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito, los que sean necesarios para cumplir esta función jurisdiccional que tienen encomendada. ¿Está claro? Muy bien. Los principios que rigen a nuestro juicio de amparo. Por favor, recuerden que tenemos estas reglas. En primer lugar, tenemos el principio de instancia de parte agraviada. ¿Esto qué significa, queridos amigos? Significa que el juicio de amparo va a ser promovido por la parte que considera que un acto de autoridad le causa un agravio a sus derechos fundamentales. ¿Lo comprendemos, compañeros? Entonces, no olvidemos, por favor, tenemos que demostrar nosotros que un acto de autoridad nos causa un agravio, que un acto de autoridad nos causa una afectación a nuestros derechos fundamentales. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. También no se les olvide que tenemos otro principio que se llama la existencia de un agravio personal y directo. Muy bien. Debemos de demostrar que sufrimos una violación a nuestros derechos fundamentales provocada por un acto de autoridad. Entonces, nosotros tenemos que acreditar cuando presentemos el juicio de amparo que la autoridad nos ha causado un agravio, nos ha causado una afectación a nuestros derechos fundamentales. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Mi estimado Francisco, te escuchamos, por favor. Sí, buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? En términos generales es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Porque a final de cuentas, sea por la instancia agraviada o sea por personal, uno tiene que demostrar que fue agraviado, pues, en ambos casos. Le dejan a uno el poder de demostrar que fue agraviado. Ok, o sea, usted me dice que estos dos principios podrían tratarse de lo mismo. ¿Sí? Ok. En parte puede ser que sí, pero vea lo siguiente. Instancia de parte implicaría que usted es el que debe de presentar el juicio de amparo, no otra persona. Usted que recibe el agravio, que recibe la afectación. El segundo es un tema de fondo para la procedencia del amparo. Usted podrá presentar los amparos que usted quiera, ¿sale? Pero ¿cuál es el punto de fondo a analizar para verificar si es procedente o no? ¿Cuál es el de fondo? Demostrar la existencia de ese agravio personal y directo. ¿Sí? O sea, a lo que voy es, usted tiene la potestad para iniciar los amparos que usted quiera. ¿Qué me diría? Sí, claro. Inclusive le voy a decir una cuestión. Ujú. Lamentablemente, malos colegas, malos abogados, le van a sugerir a sus clientes
presentar amparos que sabe él que de antemano van a ser improcedentes. ¿Con qué manera? ¿Con qué fin? Cobrar un honorario. Usted pague su honorario y yo le presento el amparo. Que el amparo no tenga ningún propósito, que no tenga ningún fin, es otra cuestión, pero ya cobré un honorario. El punto central en el tema de fondo del amparo es si existe o no un agravio. ¿Lo entendemos, mi estimado Francisco? Sí, pero sigo, perdón, a lo mejor, yo considero que la instancia de parte agraviada, pues es lo mismo, uno tiene que tramitar un amparo que al final tiene que demostrar que hubo una acto de autoridad indebido y de igual manera la existencia de un agravio personal y directo. Uno tendría de alguna manera demostrar ese abuso del acto de autoridad. En Creo términos que, generales, ¿no? creo que estos dos principios van concatenados. Primero, si hay un acto de autoridad que me causa una violación, tengo que presentar mi demanda de amparo. Esto sería el tema de la cuestión de la presentación de instancia de parte agraviada. Ahí está, ¿verdad? Ahora bien, cumplimos con el primer requisito. Si mi amparo quiero que de alguna manera llegue hasta el punto en la cual los tribunales se pronuncien, pues bueno, vámonos por el segundo supuesto. Ahora llegamos con el tema de qué, de la existencia de un agravio personal y directo, ¿sale? Entonces, aquí, si se fija, es un complemento para nuestro amparo en el caso de, pues, que este amparo tenga una conclusión adecuada. ¿Qué pasaría? Yo podría presentar un amparo, aunque no demuestre la existencia del amparo personal y directo. Sí, pero algo pasaría desde acá, desde que yo lo presento. Mi demanda de amparo va a ser desechada. A ver si entendí. Por A ver, ejemplo, la primera, a ver, déjame aquí. La instancia de parte agraviada es ya, por ejemplo, para presentar cualquier tipo de amparo, ¿verdad? Y la existencia de un agravio ya sería cuando procede. la procedencia, el fondo del amparo, O sea, ¿sí? cuando sí es válido, como quien dice. Si no, el otro se quedaría en la primera, en la número 1. Se quedaría en la primera o muchas veces usted presenta su amparo, usted como quejoso. Muy bien, presenta su amparo. En este primer punto, entre comillas, estamos con el primer principio, instancia de parte agraviada. En el segundo supuesto, imagine usted que a lo mejor desde que lo presentó no se logra percibir si existe o no el acto de autoridad. Lo admiten a trámite. ¿Sale? Aquí está trámite su amparo. Antes de que lleguemos a su conclusión, aquí tenemos un punto. ¿Qué cree? En este punto vamos a verificar, como no demostramos la existencia del agravio personal y directo, va a operar una figura llamada sobreseimiento. Ponemos fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo planteada. Hasta cierto punto son dos complementos importantes, como dice mi estimado Francisco. Presentar el amparo y para que mi amparo de alguna manera tenga una tramitación adecuada, para que mi amparo de alguna manera tenga un fin de conformidad con los principios que regula el amparo, pues bueno, hablamos de que debemos de demostrar que existe un agravio personal y directo. Muy bien. Ok, tercer punto, tercer principio. No se nos olvide, mis estimados amigos, definitividad. Yo tengo que agotar todos los recursos, ¿sale? Que contempla la autoridad en la violación, en la cuestión ordinaria, antes de acudir al juicio de amparo. ¿Lo entendemos, compañeros? Agotando
todos los recursos, ahora sí, ya me voy a mi amparo. Les pongo un caso en particular. Vámonos a una cuestión en materia penal. Ahí les va. El Tribunal de Enjuiciamiento ya ha dictado una sentencia. Muy bien. Esta sentencia que se dictó en un proceso de naturaleza penal, ¿admite algún recurso o ya no? Sí, ¿verdad? Admite un recurso llamado apelación. ¿Qué pasa si yo no agoto esta instancia y en este momento me voy a mi juicio de amparo? Me voy a mi amparo directo. Ustedes son mis jueces de distrito, mi tribunal colegiado. ¿Admiten mi demanda o no? No, No, Y no la van a admitir, ¿por qué? porque no agotó todas las instancias. Exactamente, debía haber agotado todavía los recursos ordinarios. Agotándolos y siguiendo subsistiendo este acto de autoridad, bueno, ahora sí, ya me voy a mi juicio de amparo. Rápidamente, a grosso modo, no olviden que este principio tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que podemos destacar? Ahí va, no lo olviden. Si vamos a irnos a un tema de amparo, porque una ley es inconstitucional, no hay ningún otro recurso, es directamente al amparo. Muy bien, recordemos, aquí tenemos esta ley que consideramos que es contraria a la Constitución. No hay ningún recurso para que esta ley la dejemos sin efectos por ser contraria a la Constitución. Nos vamos directamente al juicio de amparo indirecto. Siguiente punto. No necesita agotar ningún recurso ordinario los terceros extraños a juicio. Les pongo un caso. Ahí les va. En una controversia mercantil entre A y B, el asunto favorece a A y se condena a B. Se ha dictado sentencia. Cuando lleguemos a la fase de ejecución, en este punto realizamos un embargo y en este embargo nos damos cuenta de que B se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con C, causándole una afectación, un agravio. C no necesita agotar ningún recurso ordinario. C se puede ir directamente al amparo indirecto. ¿Lo entendemos, compañeros? Siguiente. Actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Desde que yo estoy en una controversia jurisdiccional, hay un acto que me causa una afectación que va a ser de difícil o de imposible reparación cuando se dicte una sentencia. ¿Sale? ¿Qué pasa si me emplazas de forma indebida a juicio? ¿Qué va a pasar, compañeros? Y entonces, como no soy emplazado a juicio, no tengo la oportunidad de ofrecer pruebas, no tengo la oportunidad
de controvertir la acción de la parte actora. ¿Trascenderá el que yo no pueda comparecer a juicio el resultado o no va a trascender? Sí va a trascender, ¿verdad? Sí, trasciende, sí. Entonces, ¿me estás causando una afectación que va a ser de difícil o de imposible reparación? ¿Sale? Entonces, no me espero más. Me voy directamente al juicio de amparo, porque si no voy a quedar en estado de indefensión. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Sí? Ahí va. Contra actos que violen los derechos consagrados en el artículo 16, 14, 16 y 19 de la Constitución. Pongamos algunos ejemplos. Vámonos directamente a nuestro artículo 14. Dice, nadie puede ser privado de su libertad, posesiones, propiedades, derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Pongamos un caso en particular. Ahí va. A perdió su propiedad, pero a nunca se le dio la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Muy bien. Estimados amigos, en este punto en particular, escuchen bien, ¿se está causando un agravio a este artículo? Sí. A se va a ir directamente al juicio de amparo. Muy bien. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Otro ejemplo. Vámonos con el artículo 16 de nuestra Constitución. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Llegamos al domicilio de Ángel Adrián y la autoridad no funda ni motiva el acto de molestia que está cometiendo en su domicilio. Ángel se va a ir directamente al amparo indirecto contra dicho acto. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, artículo 19, ninguna detención de la autoridad podrá exceder un plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición y que se justifique con un auto de vinculación a proceso. La pregunta es, A, ya fue presentado ante un juez de control. Han pasado 73 horas y no se ha resuelto su situación jurídica con un auto de vinculación a proceso. ¿Se está cometiendo una afectación a este artículo 19? Sí. A partir de este momento, A podrá presentar su amparo indirecto. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok, siguiente punto. Ahí va. No lo olviden. Actos que prohíbe el artículo 22 de nuestra Constitución. Pena de muerte, deportación, destierro, marcas, azotes, palos, etcétera, etcétera. Contra cualquiera de esos actos nos vamos directamente al juicio de amparo, indirecto en este caso. Muy bien. ¿Queda claro estas excepciones? Sí, ok. Siguientes excepciones. Si el acto no se encuentra fundado, vámonos directamente al juicio de amparo, sin agotar ningún recurso. ¿Vale? Llegan y le pone la autoridad una multa a Francisco. Pero cuando Francisco ve su multa, no hay ningún fundamento normativo en esa multa, en esa sanción. Contra ese acto, vámonos directamente al ¿qué? Al juicio de amparo. Se viola directamente la Constitución. Hay una violación, una afectación a un artículo de nuestra Constitución. Vámonos directamente al juicio de amparo.
Voy a poner un ejemplo. A mi estimada Xochitl, resulta que ella tiene un periódico y a ella, sobre este periódico que tiene, normalmente publica algunas noticias en la cual informa sobre los actos de la autoridad. Como la autoridad no le gusta la información que presenta Xochitl, le cierra su imprenta y no permite que siga ejerciendo el periodismo. ¿Qué acto le están causando? Le están violentando el artículo 6º de la Constitución, libertad de expresión, y le están causando una afectación al artículo 7º, libertad de imprenta. ¿Se entiende, compañeros? Hay una violación directa a la Constitución. Mi estimado Francisco, te escuchamos, por favor. Sí, doctor, esta excepción es la que posiblemente se aplique ahora con el decreto de la Guardia Nacional. Podemos considerar que sí, pero tendría que demostrar cuál es el acto de autoridad que le va a causar a usted esa modificación o ese traslado de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa. Su micrófono, mi estimado Francisco. Sí, lo que pasa que ahí en la Constitución, no recuerdo ahorita el artículo, dice que tiene que ser de carácter civil y al pasar a las Fuerzas Armadas, pues está violentando la Constitución. Por eso decía que si únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución, eso, desde mi punto de vista, sí sería una violación directa, ¿no? Bueno, en ese supuesto, usted va a reclamar que el acto de autoridad, el acto de la autoridad de cambiar a esta dependencia, digamos, de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa, podríamos decir que es una afectación directa a la Constitución. Tendría que haber una modificación constitucional, pues para que este acto se pudiese validar, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. La propia ley me permite o agotar los recursos o irme al juicio de amparo. Entonces tenemos esa opción. Si el recurso está en un reglamento, no necesito agotar el recurso, me voy directamente al juicio de amparo. Muy bien. En materia civil y familiar, podemos irnos directamente al amparo cuando se afecte directamente a la estabilidad de la familia. Muy bien. Estas son las excepciones a el principio de definitividad. Cuarto principio, estricto derecho. El juez de amparo se va a concretar a lo que ustedes le señalen en su acto reclamado. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Solamente sobre lo que ustedes reclamen. Las excepciones a este principio son cuando el acto reclamado se funde en leyes que la Corte ya ha declarado como inconstitucional. Entonces, ahí sí hay una suplencia de la queja. Cuando la resolución, cuando el acto de autoridad causa afectación a menores o incapaces, hay una suplencia de la queja. ¿Sale? Mi abogado es muy malito. No reclamó todas las cuestiones que debía reclamar sobre los actos que le causan afectación a un menor de edad. El juez de amparo le corrige la plana al abogado. En materia penal, se va a suplir la queja deficiente en favor del quejoso, en favor del acusado, perdón. ¿Lo entendemos, compañeros? En materia laboral, ¿en favor de quién? Del trabajador. En materia agraria, en favor del ejidatario, del comunero, en favor del campesino. Muy bien. Otro principio. No se les olvide, compañeros, por favor, la sentencia que se dicte en el juicio de amparo se limitará a proteger los derechos, ¿sale? ¿De quién?
de los particulares que solicitaron la protección sin hacer ninguna declaración general. ¿Entendemos este punto, compañeros? Sin hacer ninguna declaración general. En este amparo, A está presentando el amparo contra un impuesto que considera que es inconstitucional. Bueno, vámonos a un punto más claro. El caso que nos planteó Francisco. Francisco se está amparando en contra del traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. Francisco considera que ese acto es inconstitucional y por lo tanto los actos que hacia futuro realice la Guardia Nacional van a estar viciados de inconstitucionalidad. Él está presentando el amparo y el resto de mexicanos no se ampara en contra de ese acto. ¿Sale? Cuando se resuelva a favor, si se llegara a resolver a favor de Francisco, esa situación solamente va a constreñirse a él. El resto, pues de alguna manera tendrá que aceptar el tema del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Lo entendemos, compañeros? Porque los efectos son relativos para la parte que lo solicitó. La excepción a la relatividad de sentencias o conocida como fórmula Otero, lo tenemos en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la cual se va a presentar en el siguiente caso. Atentos, por favor. La Corte ya se ha pronunciado en revisión sobre una cuestión de inconstitucionalidad de la norma. Perdón, aquí inclusive podría ser hasta en una sola ocasión cuando sea aprobada por 8 ministros en el caso del Pleno y de las salas por 4 ministros. Muy bien. Vamos a notificar a la autoridad que emitió la norma para que en un plazo de 90 días hábiles haga la modificación, la abrogación o derogación de la norma. Si esa autoridad no lo hace, la Corte va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces la Corte va a realizar la derogación, la abrogación de ese precepto. Esa declaratoria sí tiene efectos generales, es decir, para todos. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Sí? Último principio. El amparo va a tener una tramitación que regula la propia ley. El principio de prosecución judicial nos habla que tenemos una ley que se llama juicio de amparo, que nos establece, la ley de amparo que nos establece las formas y los procedimientos. Y excepcionalmente vamos a acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Está claro? Muy bien. Recordemos, compañeros, por favor, no se nos olvide las partes que intervienen en el juicio de amparo. Tenemos en primer lugar al quejoso, la persona física o moral, quien reclama y quien solicita la protección de la justicia federal. Aquí la tenemos, compañeros. Tenemos al quejoso que está presentando su demanda de amparo. Recibe un agravio por parte de la autoridad que le causa una afectación a sus derechos. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, siguiente punto.
Recuerden que un interés jurídico hay una afectación a nuestra persona y patrimonio. Un interés legítimo, interés difuso colectivo, se afecta un derecho que nos pertenece a todos, a todos. No hay un agravio personal y directo, no hay una afectación a todos. Dígame qué derecho reclamo cuando solicito un amparo para la protección del medio ambiente, compañeros. ¿Interés jurídico o interés legítimo? ¿Qué Legítimo. interés sería? Legítimo. Legítimo, ¿verdad? Legítimo. Sí, muy bien. ¿Qué tipo de interés demuestro cuando me van a causar una afectación a mi patrimonio? Interés jurídico. 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 ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. Tenemos también a la autoridad responsable, la que emite el acto que causa una afectación a los derechos fundamentales. Recuerden que hay que distinguir entre ordenadora, por ejemplo, un juez de control que gira una orden de aprehensión, y la ejecutora, la policía que va a realizar la detención. Muy bien. Los actos de autoridad tienen la siguiente naturaleza. Son actos unilaterales, son imperativos y son coactivos, porque causan una afectación a la esfera legal del gobernado. El acto de autoridad reviste la siguiente característica, compañeros. Acto de autoridad unilateral, imperativo, coactivo. Unilateral. La autoridad no nos pregunta si quiere o si estamos de acuerdo o no en que materialice su acto. Lo hace porque hay un mandato legal que la faculta. Es imperativo porque no negocia la autoridad, es una instrucción. Muy bien. Y es coactivo en el sentido, mis queridos amigos, de que de alguna manera dispone de la fuerza del Estado para hacer cumplir sus disposiciones, para hacer cumplir su mandato. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Recuerden que sí podemos presentar un amparo contra particulares siempre y cuando cumplamos con estos mismos requisitos que hemos señalado en relación al concepto de autoridad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Por ejemplo, en una comunidad o de usos y costumbres, podríamos tener a una persona que no tenga una función de autoridad, que realice actos de esta naturaleza, imperativos, ¿sale? Unilaterales y coercitivos. Por ejemplo, el líder de la comunidad en relación a los usos y costumbres, la persona más anciana dentro de ese pueblo de costumbres indígenas. En este punto emite un acto y normalmente el pueblo lo obedece e inclusive dispone de cuestiones dentro de la propia comunidad para hacer cumplir sus disposiciones. Podríamos decir que ese acto pudiese ser materia del juicio de amparo. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, tenemos el tercero interesado. Entonces, sí nos quedó claro que la autoridad responsable es la autoridad que emite el acto que estamos impugnando como contrario a la Constitución y que este acto es unilateral, no le pide opinión al quejoso, es imperativo porque es una instrucción, porque es una orden y es coactivo porque dispone de la fuerza del Estado para hacer cumplir esta determinación. ¿Sí nos quedó claro? Muy bien. Tenemos, compañeros, el siguiente punto. El tercero interesado.
¿Por qué hago este repaso? Porque va a ser base para el entendimiento de los puntos que vamos a ver más adelante. El tercero interesado, no lo olvidemos, compañeros, es la contraparte del quejoso. Este tercero le interesa que siga subsistiendo el acto de autoridad. Él lo gestionó, él lo promovió, a él lo beneficia. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. Y tenemos, por supuesto, al Ministerio Público de la Federación, quien también va a ser parte dentro de nuestro juicio de amparo al MP. Muy bien. ¿Clarísimo? Ok. Plazo para la interposición de nuestro juicio de amparo. No lo olviden para que se les quede muy claro. 15 días es la generalidad. Muy bien. Si nos vamos a amparar contra leyes que por su simple entrada en vigor me cause un agravio, entonces hablamos de 30 días. Muy bien. Entonces, el plazo general para la tramitación del juicio de amparo van a ser 15 días, salvo las excepciones que vamos a comentar a continuación. Primero, me amparo contra leyes. Si la ley con su simple entrada en vigor me causa un agravio, 30 días. Si no, contra el primer acto de aplicación, 15 días. En procedimientos de extradición, 30 días. ¿Sale? Tercero extraño. Cuando me entero de un juicio que me causa un agravio y aunque no fui parte, pues voy a promover mi amparo. 90 días si resido dentro del país, pero fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, que conoce de la controversia que estoy impugnando. Y si radico fuera del país, son 180 días. ¿Sale? No olviden esta regla. Se está llevando un juicio en la ciudad de Puebla. Muy bien. Y resulta que que aunque no fue parte del juicio, se le va a causar una afectación a su patrimonio, se encuentra en la Ciudad de México. Muy bien. En este punto en particular, como reside fuera de la jurisdicción del tribunal que conoce de esta controversia, tiene 90 días para la presentación del juicio de amparo. Si radicara fuera del país, tendría 180 días. Y si residiera en la misma jurisdicción, entonces tendría 15 días. ¿Vamos bien? Ok, siguiente. Núcleos de población agrarios. Ellos van a tener hasta 7 años. El condenado en materia penal hasta 8 años. En cualquier momento contra actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. ¿Nos quedó claro, compañeros? Ahí va. La siguiente figura que vamos a estudiar tiene que ver con el tema de la improcedencia y el sobreseimiento. En la improcedencia existen razones contempladas en la Constitución, en la ley de amparo o en la jurisprudencia, en la cual no se va a admitir a trámite mi demanda de amparo. Desde que yo acudo como quejoso
al Tribunal de Amparo. Desde este momento que presento mi demanda, la misma va a ser desechada. No se le va a dar trámite. ¿Vamos bien, compañeros? El amparo no va a proceder contra, primer lugar, materia electoral. Artículos 60 y 99, párrafo cuarto de nuestra Constitución. ¿Sale? Entonces, no podremos presentar el juicio de amparo contra cuestiones que tengan que ver sobre conflictos electorales. ¿Está claro? Muy bien. No procede el juicio de amparo contra juicio político o declaración de procedencia. Artículos 110 y 111 de la Constitución. Entonces tampoco va a proceder el amparo contra juicio político o declaración de procedencia. ¿Vamos bien? Ok. Resulta que a su despacho llega un diputado federal y les dice, oye, ¿qué crees, abogado? Me van a desaforar porque dicen que cometí un delito. Entonces quiero que tú me ampares para que no se lleve a cabo ese procedimiento de desafuero. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Sí le tramito el amparo? No, No, no procede. No procede. Bueno, a lo mejor le por este sí le tramita el Sí. amparo y le van a cobrar, pero su amparo no va a proceder. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente. No procede el juicio de amparo contra actos de quién? De la Suprema Corte. Por supuesto. Es la máxima autoridad jurisdiccional. Entonces, contra actos de la Corte, no procede el juicio de amparo. Muy bien. La Corte ha declarado la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos. ¿Vale? ¿Qué pasaría si imagínese que un grupo de opositores, un grupo de personas que están en contra de esa declaración de la Corte se quieran amparar porque considera que se les causa un agravio a sus derechos? ¿Procederá el amparo? No La procede. respuesta no. No procede amparo contra actos de la Corte. Muy bien. Siguiente punto, por favor. No procede el juicio de amparo contra actos que provengan de otro juicio de amparo. No procede el amparo sobre el amparo. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. No procede el amparo contra actos de naturaleza política. ¿Qué significa esto, compañeros? Significa que fuese un acto que sea una facultad discrecional que le confiere la autoridad a ese órgano. Les pongo un caso. Ahí va. Atentos. El Senado de la República, en una terna que presenta el presidente de la República, va a elegir ¿a quién? Va a elegir al próximo ministro de la Corte. Ahí les va. En esa terna se menciona a B y a C. El Senado elige a A. C se consideraba el más capacitado y contra esa determinación del Senado quiere presentar su juicio de amparo. ¿Qué creen, compañeros? El amparo va a ser improcedente porque es una facultad política discrecional
que la Constitución le reconoce al Senado de la República. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Ok. El amparo es improcedente por razón de litispendencia. Se está tramitando otro amparo que no ha sido resuelto por el mismo quejoso, por las mismas autoridades, contra el mismo acto reclamado. ¿Se entiende, compañeros? Aquí tenemos mismo quejoso, misma autoridad, mismo acto reclamado. Aquí lo presenté en el 2021, aquí lo presenté en el 2022. Todavía ni siquiera se ha resuelto esto. Por razón de litispendencia, este amparo no se va a conocer y todos los autos se van a enviar a este primer amparo. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien, seguimos. También va a ser improcedente el amparo por razón de cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Mis queridos amigos, ya se ha resuelto un amparo con antelación, ¿sale? En este caso, como ya tenemos una sentencia sobre un amparo, ya no va a proceder el juicio de amparo, porque ya hay una sentencia, ya hay una resolución. ¿Está claro, compañeros? Siguiente. Es improcedente el amparo si no demostramos el agravio personal y directo. Muy bien. No procede el amparo si se ha consumado de forma irreparable el acto reclamado. ¿Qué significa esto? Atentos, compañeros. Me quiero amparar contra una orden administrativa que ordena la demolición de mi casa. Me quiero amparar y ya ha sido demolida mi casa. ¿Qué va a pasar contra ese amparo, compañeros? Procede. Es improcedente porque ya se ha consumado el acto reclamado. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, siguiente. Por consentimiento tácito o expreso del acto reclamado. ¿Listos? Ahí les va. Consentimiento tácito. Bien. Primero el expreso, perdón. Ahí va. Imaginen que con Brian Esquivel giraron un decreto expropiatorio. ¿Sale? Van a construir una carretera. Y Brian ha aceptado la indemnización que le da el Estado y ha aceptado de alguna manera que se construya dicha carretera. ¿Podrá venir a arrepentirse y decir, ay, no, es que no estoy de acuerdo, si ya recibí hasta la indemnización? Pues no, porque consintió de forma expresa el acto. Tácito. Mi estimado Humberto tiene 15 días para tramitar el amparo y lo hace al día 16. ¿Qué va a pasar, compañeros? Pues no promoviste el amparo dentro de los plazos legales. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Quedó claro entonces este punto, compañeros? Siguiente. Mis queridos abogados, no hemos agotado el principio de definitividad. El amparo es improcedente. Todavía hay resoluciones que pudiésemos haber hecho valer. ¿Está pendiente de resolverse un recurso o
En un procedimiento seguido en forma de juicio tenemos recursos ordinarios. Como no ha agotado los recursos ordinarios, ¿saben qué va a pasar con mi amparo? Va a ser improcedente. Cesan los efectos del acto reclamado. Deja de tener materia el amparo. Ahí va. Díganme ustedes, quien quiera participar en esto. A, clausuran su negocio. Mientras está clausurado, A, tramita su juicio de amparo. Durante la tramitación de su amparo, resulta que la autoridad levanta esa clausura. ¿Tiene algún efecto continuar con el amparo? Ninguno. No. Ya no, porque ya cesaron sus efectos. Giraron una orden de aprehensión contra usted, mi estimado Francisco Suazo. ¿Y qué cree? Usted tramita su amparo, pero durante el ínter de su tramitación, la autoridad dice, no, siempre no vamos a llevar a cabo esta orden de aprehensión. ¿Tiene algún efecto continuar con el amparo? No. Ya no, porque la propia autoridad dejó insubsistente su acto reclamado. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. Ok. Siguiente punto, ya para que lo recuerden. Sobreseimiento. En esta figura procesal se le dio trámite a mi demanda de amparo, pero después vamos a ponerle fin sin resolver la cuestión de fondo planteada. ¿Sale? No vamos a determinar si existe o no una violación. Simplemente le vamos a poner fin al juicio de amparo. Se admitió a trámite, pero antes de que se emita una sentencia, le ponemos fin a nuestro juicio de amparo. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Ahí le va. Hay una diferencia con la improcedencia. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento con antelación, ¿qué pasó con la demanda? Fue admitida. ¿Sale? Vamos bien. La improcedencia es un supuesto del sobreseimiento. Primer supuesto para hablar de esta figura. ¿Listos? Ahí va. Hay un desistimiento de la demanda. Mi estimado Edgardo Álvarez ha presentado su demanda de amparo. Aquí va. Edgardo la ha presentado. Y durante la tramitación del amparo, decide ya no continuar con su juicio de amparo. ¿Sale? Va a operar el sobreseimiento. Segundo, muerte del quejoso. El quejoso durante la tramitación del juicio de amparo, lamentablemente, muere. Ya no se va a continuar con el juicio de amparo, siempre y cuando lo que se esté afectando es un derecho personalísimo. Porque si fuese un derecho patrimonial, podría continuar su sucesión. Les hago una pregunta. Este sujeto se estaba amparando contra una orden de aprehensión. ¿Tiene caso continuar con el amparo? No. Pues no, ¿verdad? Porque se afectaba un derecho personal, su libertad. ¿Está claro? Bien. Durante la tramitación del juicio de amparo, se actualiza una causal de improcedencia. Estamos en trámite de nuestro amparo y antes de que lleguemos a la audiencia constitucional,
no se demuestra el acto reclamado. Vamos a ponerle fin sin llegar a la resolución de fondo. Último, porque no existe el acto reclamado o porque durante su tramitación han cesado los efectos del acto reclamado. ¿Comentarios hasta aquí, compañeros? ¿Está claro? Bien. La siguiente regla va a ser la base para que entiendan el amparo directo. Amparo directo, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Lo que no sea eso va a ser materia de amparo indirecto. Procede el amparo indirecto en los siguientes casos. Contra normas generales, como son estas que marcamos acá, tratados internacionales, leyes federales, constituciones de los estados, constituciones de la Ciudad de México, leyes de los estados, leyes de la Ciudad de México, reglamentos federales, reglamentos locales, decretos o acuerdos de observancia general. ¿Sale? Contra esos actos vamos a promover el juicio de amparo cuando se nos causa una afectación, ya sea por su sola entrada en vigor, tengo 30 días, o contra el primer acto de aplicación, tengo 15 días. Muy bien, compañeros. Entonces, lo que vamos a verificar aquí, que estas normas secundarias que vemos acá no sean contrarias a la Constitución. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Mi estimado Gustavo, te escuchamos, por favor. Sí, licenciado, buen día. Entonces, también puedo promover un amparo indirecto contra el decreto que, según el señor presidente, va a anunciar para la integración de la Guardia Nacional a la Sedena. Sí, exactamente como mencionó mi estimado Francisco. Si usted considera que ese decreto es contrario a la Constitución, usted podrá promoverlo. Y a lo mejor usted lo que va a hacer, va a reclamar que si es una violación directa al orden constitucional y que la entrada de ese decreto le va a causar una afectación a sus derechos fundamentales. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, siguiente. Procede el juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones de las autoridades que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo. Aquí hablamos de autoridades administrativas, autoridades legislativas, contra actos u omisiones. Hacer y no hacer. Autoridades administrativas centralizadas, desconcentradas, descentralizadas. Legislativas, federales, locales, municipales. Por ejemplo, contra un acto del presidente municipal, que sería de la administración pública municipal centralizada, cuando su acto u omisión
nos causa un agravio a nuestros derechos fundamentales, podríamos presentar amparo indirecto. ¿Vamos bien? Cuando un acto de Petróleos Mexicanos como una autoridad administrativa descentralizada nos causa una afectación a nuestros derechos, podríamos promover juicio de amparo indirecto. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Amparo indirecto. Procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Vamos a presentar el amparo contra la última resolución siempre y cuando hubiese trascendido el resultado de fallo. ¿Sale? Ahí va. Por ejemplo, un procedimiento ante la Conducef. ¿Sale? Contra esta última resolución, vamos a presentar juicio de amparo indirecto. Contra la última resolución. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente tramitación del amparo indirecto. Amparo indirecto. Procederá contra actos de tribunales judiciales y administrativos, ¿sale? O del trabajo, actos que son antes y actos que son después de juicio. ¿Listos? ¿Listos para esta explicación o no, compañeros? Ahí va. Actos posteriores a juicio. Los actos de ejecución. Ahí les va. Ya se ha concluido toda esta controversia. Se comete una violación a mis derechos fundamentales cuando se realiza la diligencia de embargo. Contra la última resolución que ordena el remate judicial y su respectiva escrituración y adjudicación por este remate, este embargo lo voy a atacar contra esta última determinación a través del amparo indirecto. Actos antes de juicio, actos después de concluido el juicio. Contra la última resolución. ¿Lo comprendimos, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Actos fuera de juicio. Antes. Después. Dentro de juicio. Cuando se afecte un derecho sustantivo consagrado en la Constitución. En ese punto vamos a presentar amparo indirecto, ya sea antes, dentro o después de concluido el juicio. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sale? Amparo indirecto contra personas extrañas a juicio, ya sea antes, después o dentro de juicio. Cuando se afecta a personas extrañas, vamos a promover juicio de amparo indirecto. ¿Nos quedó claro? Contra actos u omisiones
del Ministerio Público en la investigación de delitos, en la resolución de reserva, en el no ejercicio de la acción penal, en el desistimiento de la acción penal, en la suspensión del procedimiento. Contra esas omisiones del Ministerio Público, vamos a presentar juicio de amparo. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Rápidamente. Contra actos de las autoridades que inhiban o declinan conocer competencias. Inhibición. Al juez que no es competente, le pedimos que deje de conocer. Declinación. Al juez que es competente, le pedimos que solicite conocer de este asunto. Esto vamos a presentarlo contra la última resolución sobre el tema competencial de la autoridad. Muy bien. Último. Amparo contra normas generales, actos y actos de la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Fuera de estos casos, compañeros, fuera de estos casos, lo que sigue será materia del amparo directo. Todo esto que estudiamos es materia del amparo indirecto. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar nada más. Muy bien. Ok. Siguiente punto. Tramitación de mi amparo indirecto. Voy a presentar mi demanda de amparo. Artículos 108 y 109. Ahí va. Atentos. Presento mi escrito en la cual tramito mi demanda de amparo. Ahí está mi presentación. Sobre esa demanda de amparo, lo primero es resolver si se admite o no. En el caso de admitirlo, me van a señalar fecha para la audiencia constitucional. Muy bien. Vamos a requerirle a la autoridad que presente su informe justificado, que va a ser la defensa constitucional de su acto de autoridad. Vamos a notificar a las partes y vamos a resolver si se tiene que dar tramitación a la suspensión a petición de parte o se debe conceder la suspensión de oficio. En el caso de que me prevengan, tengo 5 días para aclarar dicha prevención. Muy bien. Presentando la autoridad el informe justificado, el tercero va a presentar sus respectivas manifestaciones. Entonces, en este informe justificado, lo que va a hacer la autoridad es defender la constitucionalidad de su acto de autoridad. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Las partes van bueno, para la contestación del informe, tenemos 15 días después de que hemos sido emplazados, ampliar a otros 10 días hasta llegar a 25 o antes de la celebración de la audiencia constitucional. Muy bien. Vamos a ofrecer que pruebas hasta 5 días antes de la audiencia constitucional, con excepción de la prueba confesional. Entonces, las partes ofrecemos pruebas. Muy bien, compañeros. Ok. Se va
Si no tenemos presentado el informe justificado o no tenemos preparadas las pruebas, se va a diferir la presente audiencia. Muy bien. Llegamos a la audiencia constitucional. En esta audiencia constitucional, el juez de distrito se va a pronunciar y va a resolver el fondo del juicio de amparo. Este juez de distrito va a resolver en relación a las pruebas desahogadas, va a resolver en relación a la demanda, en relación al informe justificado, se van a formular alegatos y se va a dictar la sentencia. Muy bien. ¿Nos queda claro? Recuerden que en este amparo se admite contra esta sentencia un recurso llamado de revisión. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien, compañeros. Llegamos a la conclusión con el análisis de la suspensión del acto reclamado. Ahí va. La suspensión. Vamos a detener las cosas. Vamos a detener el acto de autoridad hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo. Cuando resolvamos el fondo, vamos a determinar sobre la constitucionalidad o no de dichos actos. Hay varios tipos de suspensión. La suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. En la suspensión de oficio se concede en el propio auto de admisión. Déjenme explico. Ahí va. Atentos, por favor. Perdón, presento mi demanda de amparo. Aquí la estoy presentando. Si mi suspensión procede de oficio, en este mismo auto que admita mi demanda de amparo, vamos a determinar y se va a tener los efectos hasta en tanto se dicte sentencia. En la de petición de parte, cuando yo presento mi demanda, la solicito y mi suspensión va a seguir cuerda separada. ¿Lo recordamos, compañeros? Se abre una vía incidental. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Ahí va. Vamos a verificar los actos o las omisiones que esperamos de la autoridad. Detenemos las cosas en el estado que se encuentran y evitamos que se siga causando una afectación al derecho fundamental del gobernado. Entonces, la suspensión va a ser esto, compañeros. Detener los efectos del acto de autoridad hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo. ¿Nos queda claro, compañeros? Ok. La denominada suspensión de oficio va a proceder en los siguientes casos. Ahí va. Atentos, por favor. Suspensión de oficio por actos que importen peligro de la vida. Si está en peligro nuestra vida, de oficio nos tienen que conceder la suspensión del acto reclamado.
¿Sale? Recordemos, esta medida cautelar no se va a tramitar por vía incidental. Se concede en el mismo auto que admita nuestra demanda de amparo, inclusive aunque no lo solicitemos. Muy bien. Ok. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Ni siquiera hay una orden de aprehensión. Y a Ricardo Mondragón lo detiene la autoridad y lo priva de su libertad. Cuando se tramite el amparo, ¿sale? Se debe de conceder la suspensión de oficio y poner en inmediata libertad a Ricardo. ¿Les quedó claro, compañeros? En temas de incomunicación, la persona se encuentra incomunicada. La persona no se le da la oportunidad de que alguien lo pueda ver, de que la autoridad lo ponga a disposición de una autoridad judicial. En este supuesto se concede la suspensión de oficio. ¿Vamos bien? Una persona corre el riesgo de ser deportada, corre el riesgo de ser expulsada. ¿Sale? En este supuesto va a proceder la suspensión a petición, bueno, la suspensión de oficio más bien. ¿Se entiende, compañeros? La persona puede ser desterrada. Se concede la suspensión de oficio. En casos de desaparición forzada de personas, también vamos a encontrar la concesión de la suspensión de oficio. ¿Nos quedó claro, compañeros, o tenemos duda sobre todo esto que estamos explicando? ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. Procede la suspensión de oficio en el caso de que una persona se le cause un agravio contemplado en el artículo 22. Pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, multa excesiva, confiscación de bienes. Muy bien. Si la persona es incorporada de forma forzosa al ejército, ¿sale? Entonces también vamos a promover la suspensión de oficio. Muy bien. En materia agraria, a favor de los ejidatarios o comuneros, cuando se cause una afectación a sus derechos. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Sale? Ok. Siguiente excepción. Se va a conceder la suspensión en materia de extradición, aunque seguirá la cuerda separada. Es decir, en el caso de procedimientos de extradición, aunque no lo solicitemos, se nos va a conceder la suspensión, pero su tramitación, aquí se concede la suspensión desde el auto que admite la demanda, aunque su tramitación seguirá la vía incidental. Muy bien. También se concederá la suspensión de oficio si de llegar a consumarse el acto, sea difícil o de imposible reparación, restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental. Muy bien.
¿Quedó claro, compañeros? Ok. La suspensión a petición de parte. Llegamos a la conclusión con este punto. Se va a tramitar por cuerda separada. A diferencia de la suspensión de oficio en la cual se concede en el mismo auto que admita la demanda, aquí vamos a seguir una vía incidental. Muy bien. Ok. Esta suspensión va a iniciar con la concesión de una suspensión provisional y va a concluir, aquí seguimos, cuerda separada, suspensión provisional y va a concluir si se concede o no la suspensión definitiva. ¿Vamos bien? Ok. En esta suspensión tenemos dos puntos importantes. Iniciamos con la suspensión provisional. Entre comillas, presunción de que los actos son ciertos. Llegando a la suspensión definitiva, hay un análisis sobre los informes previos y sobre las pruebas, sobre los argumentos que estamos señalando en esta tramitación. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok, no olvidemos lo siguiente, por favor. En la suspensión a petición de parte, dígame quién la solicita, mis estimados abogados. Reitérenme quién la solicita. ¿Quién? ¿El propio? Quejoso. Quejoso. No se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. ¿Lo entendemos, compañeros? A ver, ahí les va. Me van a conceder la suspensión si yo quiero que se interrumpa la construcción de una obra pública. No. Procederá el amparo, pero continuará la construcción de esa obra. ¿Por qué? Porque no se va a conceder la suspensión si se afecta el interés general. ¿Lo entendemos? Por eso muchos me dicen, oigan, es que están amparados en contra del Tren Maya y siguen su construcción. Porque aunque se tramita el amparo, continuamos con la construcción del Tren Maya. ¿Lo entendemos, compañeros? Si han clausurado mi establecimiento mercantil en donde yo vendía bebidas espirituosas, ¿me van a conceder la suspensión para que continúe funcionando? La realidad es que no, porque entre comillas se sigue en perjuicio en contra del interés social. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Para que me concedan la suspensión, existe una apariencia de buen derecho. ¿Sale? Parece que efectivamente sí me han cometido una afectación a mis derechos fundamentales. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Para que se conceda la suspensión, compañeros, como quejosos, tenemos que otorgar una garantía. Esta garantía se va a conceder, se va a otorgar por la posible afectación que podamos causarle a terceros en el caso de que no tengamos una resolución favorable. ¿Sale? Muy bien. El daño debe ser estimado en dinero. Si no se puede estimar esta situación, va a fijar la garantía el juez de distrito. No hay que dejar garantía
si se afecta a un núcleo de población ejidal. ¿Sale? ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Perfecto o no? ¿Comprendido o no? Muy bien. La suspensión a petición de parte llevan este trámite. Este punto en particular tiene que ver con esto. Esta es la tramitación en su vía principal. Se tramita la suspensión a petición de parte y el procedimiento que vamos a ver es el que va de este punto a este punto. ¿Listos? Estamos aquí, ¿eh? La tramitación de la suspensión a petición de parte. ¿Nos queda claro? Ahí va. Muy bien. Empecemos. Se solicita la suspensión. Si procediera de oficio, esto se va a resolver en el mismo auto que admita la demanda de amparo y aquí mismo se va a conceder. Si se tramita a petición de parte, entonces empezamos con lo siguiente. Ahí va. Lo primero para dar trámite es la concesión de la suspensión provisional. Corremos traslado a las partes. Tenemos 5 días para la celebración de la audiencia incidental. La autoridad debe de rendir un informe previo en un plazo de 2 días, 48 horas. Llegando a la audiencia incidental, se va a emitir una sentencia interlocutoria en relación a la solicitud de suspensión, en relación a los informes previos y a las pruebas ofrecidas. Se formulan alegatos y en esta sentencia interlocutoria se determina si se concede o no la suspensión definitiva. Muy bien. ¿Nos quedó claro esto, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces,